Vamos con información de Haití. La enviada especial de las Naciones Unidas, María Isabel Salvador, informó al Consejo de Seguridad que la violencia de pandillas en el país ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 122% en el número de víctimas documentadas en 2023 en comparación con el 2022. Se estima que alrededor de 300 pandillas controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe, y fueron responsables del 83% de los asesinatos y lesiones del año pasado. A pesar de la aprobación del despliegue de una Fuerza Armada multinacional liderada por Kenia para abordar la violencia de las pandillas, diversos obstáculos han retrasado su implementación con la esperanza de que el primer grupo de unos 300 policías llegue a Haití este mes de febrero. La Policía Nacional haitiana, con menos de 10.000 agentes para una población de 11 millones de personas, pues se ve superada por la situación. Para hablar de este tema quiero saludar a Jean-Martin Bauer, es el director del Programa Mundial de Alimentos en Haití. Está en pantalla, bienvenido, gracias por atendernos. Hola. Dada la escalada de violencia de las pandillas en Haití, ¿cómo impacta a las comunidades, a la vida cotidiana de los ciudadanos, sobre todo en Puerto Príncipe, que es la capital, y otras regiones afectadas del país? La violencia es muy preocupante. En Puerto Príncipe, la violencia ha golpeado áreas cerca del puerto y en el centro y han causado que miles de personas huyen. Hemos visto un aumento en el desplazamiento de acuerdo con la Oficina Internacional de Migración y agencias de la ONU con las que trabajamos cercanamente. Hay más de 300.000 desplazados en Haití en este momento. Es un aumento importante a comparación de unos años. Los impactos también han sido importantes en el sur. El sur del país ha pasado por manifestaciones, bloqueos viales y Puerto Príncipe y el sur están incomunicados. Eso quiere decir que el sur de Haití, en donde viven 4 millones de personas, ya no recibe camiones, comercio de Puerto Príncipe. Hay escasez de combustible, de alimentos en algunos casos. De acuerdo con análisis del Programa Mundial de Alimentos, estimamos que el precio de la canasta familiar ha aumentado en 23% apenas este mes de enero. Entonces estamos preocupados, estamos alarmados. Precisamente las pandillas han extendido su influencia hacia la región de Artibonito, conocida como el granero de Haití. ¿Hay riesgo mayor para esa seguridad alimentaria? Bueno, las consecuencias a largo plazo de la violencia en Artibonito radica en la agricultura. Es muy preocupante también. Artibonito es un departamento que es productivo en Haití y, por supuesto, como menciona, hay conflicto en Artibonito. Está afectando el sistema agrario en Artibonito y yo vi cómo las granjas, los granjeros no pueden cultivar sus campos porque temen la violencia. Un análisis que hicimos muestra que muchos miles de acres de tierra en Artibonito ya no son cultivados porque es muy peligroso que los granjeros vayan a trabajar la tierra. También está afectando a las mujeres del mercado. En los mercados de Haití, las mujeres van de las zonas rurales a los mercados y son secuestradas en su camino al mercado. Algunas son violadas y eso quiere decir que ya no están dispuestas a jugar ese rol importante en la economía de Haití. Y en partes de Artibonito que yo he visitado, pude ver pilas de mango pudriéndose en estas comunidades. Tienen mucha producción agrícola y no pueden llevar los productos porque las bandas están allí. Y unos kilómetros allí, si van a los hospitales, ven a los niños sufriendo de malnutrición aguda porque no tienen alimentos. Entonces, impacta a la gente y la consecuencia a largo plazo en Haití, que ya tiene un déficit alimenticio, implica que tiene menos capacidad alimentaria. Señor Bauer, con el despliegue de esta Fuerza Armada multinacional liderada por Kenia, le pregunto, ¿cuáles son las expectativas, los objetivos para reducir la violencia de las pandillas en el país?
No puedo hablar en específico del punto de las fuerzas, pero lo que puedo decir es que el secretario general de la ONU ha llamado al despliegue de una misión de seguridad a Haití. Es importante que la seguridad regrese a Haití. Es ese factor que está causando la inseguridad alimentaria que estamos viendo, que está haciendo retroceder, diría yo, muchas de las regiones de Haití. Y ahora lo que debemos asegurarnos es de no enfocarnos solamente en asuntos de seguridad. Tenemos problemas humanitarios apremiantes también en Haití. Por ejemplo, 4 millones de personas en este país de 12 millones tienen malnutrición aguda, tienen inseguridad alimentaria, no saben de dónde va a venir su próxima comida. Tenemos índices de desnutrición muy altos en Haití. Sabemos a partir de la historia que la inseguridad alimentaria, el hambre, puede ser un terreno fértil para la revolución y la guerra. Si no abordamos el hambre, no podremos estabilizar Haití. Entonces es muy importante que miremos este problema globalmente. Seguro, la seguridad debe mejorar, pero las botas en el terreno no serán la única solución. Debemos asegurarnos de invertir también en programas humanitarios para ayudar a la población. Precisamente mencionaba usted a los niños, que en última son la población más vulnerable frente a ese aumento de la violencia en Haití. ¿Qué está haciendo el programa que ustedes manejan para mitigar esta problemática? Diría que el programa de mayor impacto que tenemos ahora mismo en Haití es el programa de alimentación escolar. Cada día el Programa Mundial de Alimentos alimenta a más de 400.000 niños con una comida caliente en la escuela. Eso significa entregar nutrición a una parte vulnerable de la población. Trabajamos en escuelas, en partes muy remotas de Haití, y lo que es especial de este programa es que también estamos trabajando con granjeros locales, y es muy difícil, sabemos, trabajar como granjero en este país. Y más de 150 organizaciones que entregan comida a escuelas, trabajamos con ellas. Entonces ahora mismo la mitad de los niños apoyados por el Programa Mundial de Alimentos reciben su propia alimentación cultivada en una granja aquí mismo en Haití. Significa que el programa le da una oportunidad a los granjeros, les da una comida caliente, fresca y nutritiva, y son las cosas que debemos asegurar para asegurar que los niños reciban educación, que los granjeros tengan un bienestar, que puedan ganar más dinero en un contexto en donde hay crisis. Vamos a agradecer estos minutos que ha compartido con nosotros Jean-Martin Bauer, es el director del Programa Mundial de Alimentos en Haití. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Será hasta la próxima. Gracias.